Buenas tardes a todos. Agradezco la asistencia a la charla sobre técnicas electroquímicas como sistemas de tratamiento de aguas, ¿no? Los temas que vamos a desarrollar en la sesión de hoy son como se relaciona con electroquímica y en general los electroquímicos no somos tantos como los profesionales de otras áreas. Entonces siempre es bueno hacer una introducción a los conceptos en electroquímica de interfaces, ¿sí? Me parece muy razonable y dimensionar las necesidades de conocimiento por el número de variables asociadas para que el sistema pueda funcionar. Voy a dar unos breves conceptos de termodinámica y cinética de los sistemas, y ahí vamos a pasar entonces ya a lo que son procesos electroquímicos aplicados a tratamiento de aguas, en particular agua residual, ¿no? Entonces, la charla se va a concentrar más en lo que es electrooxidación y al final vamos a ver, vamos a hablar un poco de los resultados con diferentes tipos de electrodos y algunos resultados aplicados en aguas contaminadas con colorantes. Bueno, en lo que es la electroquímica de interfaces, pues nosotros, digamos, lo que realmente vemos es que la transferencia de carga ocurre entre el electrodo, que casi siempre pensamos que es un metal, y una solución acuosa con iones. Entonces, el metal puede estar cargado negativamente o positivamente. Toda la transferencia está concentrada en la interfase y la interfase realmente se concentra, ¿sí? Se concentra a la superficie del electrodo y las especies que entran en contacto con ella, que pueden ser las moléculas de solvente, los iones del del electrolito soporte, que puede ser una sal, ¿sí? Las especies, los iones positivos o negativos que esperamos reaccionen, ¿sí? También. Y entonces esa estructura de esta interfase electrodo medio electrolítico es la que facilita o no la transferencia de carga, el que una especie se deposite o, ¿sí? Reduciéndose o una especie se oxide liberando electrones. Esa interfase tiene dos capas, ¿no? La que está en contacto con la superficie, la distancia media de esas especies a la superficie se conoce como el plano interno de Helmholtz, y la capa que está sobre esta primera, la distancia media, se conoce como el plano externo de Helmholtz. Y esa interfase tiene una resistencia al paso de corriente y también se puede comportar como un capacitor. Entonces, si la resistencia al paso de corriente es pequeña, entonces el sistema, pues la corriente va por aquí hasta el electrodo. Pero si la resistencia es alta, entonces la interfase puede almacenar carga y eso siempre ocurre, un poco o mucho, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues uno se da cuenta si tiene problemas. Y a veces los problemas no son necesariamente con la interfase. Siempre pensamos en ello, pero hay otro tipo de situaciones. Entonces, las variables que tenemos que considerar para que un sistema electroquímico funcione, y les digo porque yo siempre pienso es en el electrodo, son las que ustedes ven allí. Variables asociadas al electrodo como el material. Si para una cierta reacción un metal puede ser idóneo, para otra ese no, y sí un segundo material. El área superficial, no es lo mismo una superficie lisa que una superficie rugosa, un electrodepósito o un material nanoparticulado. La geometría de la superficie, o sea, hay un arreglo atómico que es muy importante para que la especie que llegue, a veces una molécula, interactúe, se absorba, que es, entre en contacto con la superficie, y también las condiciones de la superficie, que puede ser que el material catalítico sea el metal, pero los metales se oxidan, y sobre el óxido no hay conducción, no hay transferencia de carga a condiciones de temperatura ambiente, ¿sí?
El transporte de masa. El material puede ser muy bueno, ¿sí? Como catalizador de la reacción. Pero si las especies que tienen que reaccionar no llegan, entonces tenemos un problema. El medio electrolítico tiene que conducir y la especie de interés tiene que difundirse y llegar hasta la superficie. Si es una especie cargada, entonces vamos a tener un fenómeno de migración o necesitamos colocar un agitador para favorecer que la especie llegue a la superficie. Entonces el transporte de masa es tan importante como la actividad catalítica del electrodo o del material electrónico. Ahora, en la solución electrolítica, pues tenemos que tener un electrolito soporte. Puede ser el ácido, puede ser sales, puede ser otro tipo de sustancias que favorezcan la conducción de carga. Ahora, hay reacciones que dependen del pH. Entonces, es algo que también hay que controlar. Y en ocasiones el potencial con el que nosotros trabajamos hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque resulta que a veces en el potencial de interés, el solvente que hemos pensado también reacciona. Entonces, la corriente que estamos generando puede ser porque está reaccionando, la especie de interés está oxidando, se está transformando en CO2, pero el solvente también está reaccionando. Entonces, tenemos que buscar un solvente diferente para poder trabajar allí. Variables externas, la temperatura, la podemos controlar con un termostato. La presión, también, ¿sí? No, uno no piensa tanto en eso, uno piensa más en temperatura y el tiempo de reacción, ¿sí? Y entre las variables eléctricas, pues nosotros podemos manejar en el equipo el potencial, la corriente y la carga. En la imagen tenemos dos. Cómo mejorar el área superficial para ser más eficientes. También algunas información sobre el transporte de masa, particularmente convección, y el efecto del potencial. Entonces, acá tenemos dos perfiles de voltametría, o sea, uno va de un potencial inicial a un potencial final, esto es cómo responde a la superficie de platino en medio ácido, entonces tiene acá unos picos, eso significa que hay transferencia de carga, luego hay un intervalo donde la corriente no cambia y luego volvemos a tener unas ondas o unos picos. Aquí nuevamente hay transferencia de carga. Cuando no regresamos, el barrido que acabamos de hacer se conoce como barrido anódico, procesos de oxidación. Cuando regresamos al potencial inicial, también hay picos. Entonces hay transferencia de carga. Aquí hay unos procesos de reducción y luego el perfil se repite. Si ustedes ven, este perfil que nos muestra, digamos, lugares, o sea, valores de potencial donde hay transferencia de carga, aquí hay dos regiones. Esta se conoce como la región de hidrógeno y esta como la región de oxígeno. Esto es ácido sulfúrico sobre platino, una solución de sulfúrico sobre platino, y a la derecha tenemos la misma solución, pero sobre oro. ¿Qué diferencia hay? Aquí a la izquierda tenemos la región donde el hidrógeno se oxida y se reduce, mientras que sobre el oro no. Entonces, el oro no es un buen catalizador para las reacciones de oxidación de hidrógeno y de reducción de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos digamos, un ejemplo de cómo el material es clave en una reacción. Este es otro ejemplo. Tenemos metanol, que es un compuesto orgánico en una concentración razonable en ácido sulfúrico. La línea continua es platino. La línea en trazo es un material de platino modificado con rutenio. Entonces, ustedes ven aquí que aquí no vemos niveles de corriente cuando vamos de un potencial menor hacia uno mayor. En la medida que pasamos por encima de 0,35 voltios comparado contra un potencial de referencia, de referencia, que es el de hidrógeno, el reversible de hidrógeno, entonces nosotros vemos que sobre platino
el inicio de corriente es a un potencial alrededor de 0,6. Ustedes ven que la corriente que estaba muy pequeñita comienza a aumentar rápidamente. Pero sobre el material de platino rutenio, el inicio de la corriente es a un potencial menor. ¿Cuál de los dos es mejor como catalizador? El material de platino rutenio, donde se necesita menos potencial, o sea, menos energía para que inicie la transferencia de carga. Ahora, sobre el área superficial. Si yo tengo una superficie, por ejemplo, de platino lisa, muy bien pulida, de 1 centímetro cuadrado, yo voy a tener moléculas que van a reaccionar sobre ella. Pero si yo pienso en pequeñas partículas, pequeños cubitos de 2 nanómetros, como son estas partículas de acá, son alrededor de 4 nanómetros, los punticos oscuros, los punticos que no se ven tan definidos son partículas de carbono de 20 a 30 nanómetros. Entonces, ¿cómo afecta el uso de los nanomateriales? Si nosotros vemos acá que en la medida que va aumentando el tamaño de la arista de los cubos, cuando tengo 8 átomos, todos los átomos están en la superficie. Cuando paso a 4 átomos de arista, el 87,5 de los átomos están en la superficie. Cuando paso a 6 átomos, el 70% de los átomos están en la superficie, ¿sí? Pensando en partículas que sean cubos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tengo 4 nanómetros como tamaño de partícula, podemos tener áreas para el material de 80 metros cuadrados por gramo. Es un área superficial muy alta. Si tuviera una lámina donde el área superficial fuera de 1 centímetro cuadrado, yo les apuesto que eso es muchísimo menor cuando comparamos la masa que una pequeña cantidad de nanomateriales. Entonces, por eso el gran potencial del uso de los nanomateriales. Ahora, si yo miro cómo cambia el porcentaje de los átomos en la superficie cuando aumento el tamaño de 1, que es el 90% en la superficie, a 10 nanómetros, en 10 nanómetros es apenas el 14%. Entonces, la tendencia es a usar materiales de alta área superficial, no solamente por el área, sino los átomos que están en las aristas y en las puntas son más reactivos. Entonces, nosotros nos beneficiamos de los procesos de tratamiento. En todo este proceso, pues, eso depende de que tengamos un buen material preparado, un buen electrodo, y en el curso que esperamos ustedes asistan, pues vamos a ver los problemas que se dan cuando el material no queda bien preparado, que en muchos casos es así. O sea, muchas veces uno puede preparar nanomateriales, sí, pero que sean homogéneamente dispersos a micro y nanoescala, eso es diferente. Aquí hay un ejemplo donde un material preparado de otra forma, no el de la foto, se observan clústeres de más de 1 micra de platino sobre polvo de carbono y entonces uno está perdiendo material. Y eso pues no es lo deseable. Ahora, ¿qué pasa con el transporte de masa si requerimos que las especies electroactivas o especies de interés lleguen a la superficie? Entonces, la ubicación del agitador, ¿sí? Es clave. No es lo mismo colocar el agitador en el centro donde vamos a tener corrientes convectivas que si lo colocamos a uno de los lados. Acá la agitación al final es mejor. Ahora, también depende de la altura, entonces el tipo de agitación se mejora. Ahora, la forma del agitador, considerando el mismo tamaño, pero de forma diferente, nos va a generar flujos en el interior de la solución. Entonces, si yo quiero hacer una electrodeposición, tengo que mirar cómo va a ser el flujo, ¿sí? Ahora, aquí pues tenemos ejemplos solamente de agitadores colocados en el centro o en el lado, pero los podemos colocar sobre las paredes del recipiente para favorecer, por ejemplo, un flujo directo hacia una superficie al otro lado, ¿sí? Entonces, el diseño del reactor, la disposición de los electrodos y toda una serie de condiciones son las que hacen que el proceso sea eficiente, no solamente un buen material electrónico. Finalmente, el potencial, ¿no? Nuevamente esta imagen, este es un trabajo que publicamos hace rato, ¿sí? La oxidación de metanol. Entonces, nosotros vemos que sobre platino rutenio el metanol
se oxida, perdón, aquí, la actividad catalítica, ¿sí? A más o menos 0,6 voltios es mayor para el platino rutenio que para el platino, para la oxidación de alcohol. Pero si aumentamos un poquito, entonces ahora la actividad catalítica es mayor para el platino, que es la línea continua en un potencial mayor. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos. La gente se emociona cuando ve un pico. Entonces en el pico se dicen, bueno, aquí es donde hay la mayor actividad catalítica. Sí, pero el pico es posterior a un inicio de la oxidación y llegar de este potencial, donde arranca el proceso de oxidación, el potencial de pico, eso es energía y a escala industrial eso es dinero. Y no siempre es viable por el consumo de energía. Este es un proceso de oxidación. Entonces, por ejemplo, el metanol sobre platino, ¿sí? Va perdiendo los hidrógenos, se transforma en un intermedio, un intermediario, que es el monóxido de carbono, que reacciona con especies OH que aparecen a potenciales más altos e interaccionan con el monóxido de carbono que se ha formado a partir del metanol para producir el CO2. Esta charla está encaminada a la producción de CO2 como resultado de un proceso de oxidación de sustancias orgánicas. En la termodinámica de las celdas que necesitamos, ¿sí? O sea, es un trabajo eléctrico asociado a lo que se conoce como la energía libre de Gibbs. Entonces vamos a tener esa energía libre, es el trabajo eléctrico cuando no hay otro tipo de trabajo, es la carga por el potencial de la celda. Si el potencial de la celda es positivo, entonces el proceso es espontáneo. Los procesos de electrooxidación realmente son no espontáneos, ¿sí? Entonces necesitamos considerar el consumo de energía. Si es un proyecto a escala industrial, cuánta energía se va a requerir para disminuir la carga orgánica que tenemos. Entonces, para las reacciones existen los potenciales normales de electrodo, ¿sí? Algunos positivos, otros negativos, y con eso nosotros podemos tener una idea de más o menos cuánto va a ser el consumo de energía. Aquí era lo que yo les mostraba, cuando el potencial es positivo, entonces la disposición de las dos reacciones sobre los electrodos va a ser espontánea, cuando es negativo no lo va a ser. Los aspectos cinéticos que son importantes, entonces involucran la transferencia de masa desde el seno de la solución hasta la superficie. Las especies pueden llegar, pero si no entran en contacto, o sea, si no se absorben, si no interactúan débil o fuertemente con la superficie, no vamos a tener la transferencia de carga. Y al ocurrir la transferencia de carga, entonces vamos a tener un producto, ya no es la misma especie que llegó. Esa especie debe desorberse e ir hacia el seno de la solución. Entonces, la transferencia de masa hacia el seno también es importante. Ahora, hay dos detalles adicionales que es, podemos tener reacciones antes, o sea, como dimerización o descomposición de especies, o reacciones posteriores a la transferencia de carga, donde el producto ya no se desorbe, o donde comienza a aparecer un proceso de cristalización. Esta es una imagen de, digamos, de las etapas. Entonces, la transferencia de masa, aquí puede haber o no reacciones químicas, el proceso de absorción, la transferencia de carga, la desorción y a veces aquí se dan reacciones también, y esa transferencia de masa hacia el seno de la solución. Bueno, eh, nuevamente, entonces, la parte de aspectos cinéticos, la transferencia de masa, pues hay tres consideraciones o tres tipos de transferencia de masa para, digamos, desde el seno hasta la superficie. La primera es por difusión, o sea, no hay especies cargadas y no hay agitación. Cuando las especies son cargadas, entonces hay difusión muy cerca del electrodo y también hay migración. Entonces aquí tenemos en la parte de difusión el coeficiente de difusión y la variación de la concentración. Acá digamos, en el término asociado a la migración tenemos la carga de la especie, el coeficiente de difusión y la variación del potencial eléctrico. Y cuando tenemos agitación, entonces las especies llegan con una cierta velocidad a la superficie. O sea, hay difusión mientras haya una película
del electrolito sobre la superficie del electrodo. Cuando es muy fuerte, digamos, esa convección, cuando el número de Reynolds para los ingenieros químicos es mayor a 10.000, entonces el flujo deja de ser laminar y se convierte en flujo turbulento. Pero también podemos tener procesos de electrooxidación o electroreducción. Aquí tenemos la ecuación cuando solamente se considera un eje para los procesos. Ahora bien, entonces consideremos qué especies orgánicas requieren ser electrooxidadas o por lo menos tratadas en agua residual. Aceites, grasas e hidrocarburos, hay varios procesos, lubricantes que son organometálicos, plaguicidas y pesticidas que se puede, digamos, hay mucho trabajo realizado sobre procesos de electrooxidación sobre este tipo de sustancias, colorantes también, orgánicos y organometálicos. Los fenoles son muy estables, los ácidos y digamos, soluciones alcalinas también digamos, requieren ajustes de pH, ¿no? El fenol debe ser degradado y es una especie muy estable. Sustancias con actividad farmacológica tienen unos problemas, los ecosistemas donde los peces reciben hormonas, sustancias farmacológicas, entonces hay esterilidad en los peces, hay hermafrodismo, hay mutaciones genéticas. Y también se ha encontrado especies en el mar, ¿sí? Digamos, eh, con contenido de sustancias con actividad farmacológica y residuos orgánicos, residuos de alimentos, el de los excrementos humanos que sale de las residencias por el sistema sanitario y todo lo que sale de los centros hospitalarios, ¿no? No necesariamente ellos los tratan. Entonces, quería comentarles, este es un trabajo que publicaron en 2002, rápidamente. Ellos monitorearon 61 sustancias con actividad farmacológica en 258 ríos, en 1052 puntos de muestreo en 104 países de los 5 continentes, 36 países sin monitoreo previo. Eso representa el resultado de la influencia sobre los ecosistemas de 471,4 millones de personas de 137 regiones geográficas. Los lugares más contaminados o con concentraciones mayores de fármacos aparecieron en los puntos en África subsahariana, en el sur de Asia y en América del Sur. El lugar muestrado en Bolivia fue el lugar con mayor nivel de contaminación, el segundo de la lista de todos los lugares, infortunadamente. Este es el mapa, no sé si ustedes consiguen ver bien. Los punticos oscuros fueron los lugares donde se muestreó en los diferentes países, ¿sí? Aquí no están todos los lugares, pero es bastante alto. Es un trabajo bastante interesante de leer, ahí está la referencia. Particularmente nosotros en Colombia, pues estos fueron las sustancias farmacológicas más encontradas. Digamos, hay sustancias pues como la cafeína. Colombia es un país donde se consume mucho café, se fuma como la nicotina, ¿sí? Hay sustancias para el manejo del dolor, para manejo de alergias, para manejo de la ansiedad, antidepresivos, ¿no? Entonces, lo que vemos a través de esto es como las necesidades de las personas o de qué sufren. El problema es que estamos contaminando los ríos y necesitamos dejar de hacerlo. Entonces aparecen las tecnologías para el tratamiento. Aquí nosotros vemos, digamos de manera general, cuatro etapas para el tratamiento del agua residual, los procesos convencionales de sedimentación, coagulación, filtración en el pretratamiento, procesos ya de coagulación, precipitación, floculación en tratamientos primarios, biodegradación de materia orgánica con bacterias, ¿no? Procesos de filtración y absorción, y a veces, entonces vienen lo que son los tratamientos terciarios. Entonces, cuando, digamos, aparecen procesos de oxidación o, digamos, procesos de membranas para retención de los contaminantes que no se han podido remover en etapas previas, pero no necesariamente acá se retienen los fármacos, las hormonas, algunos metales, los fenoles,
Y todo eso llega a las fuentes hídricas. Entonces aparecen otras tecnologías adicionales a los procesos convencionales. Entonces, por ejemplo, los sistemas electroquímicos, cuando son de electrooxidación, ya se están trabajando, eso se trabaja ya hace varias décadas, hay avances, ¿sí? La remoción con sistemas, por ejemplo, en metales con membranas de intercambio iónico, con resinas de intercambio iónico, los procesos que utilizan ósmosis reversa, y los procesos de oxidación avanzada como la fotocatálisis, fotofenton, electrofotofenton, electrofotocatálisis, el uso de la ozonización, ¿sí? Yo la coloqué en sistemas conocidos, ¿no? Porque los procesos de ozonización son conocidos hace rato, ¿no? Esta imagen, este cuadro no lo tenía. En la vida real, por una situación de costos, en muchos lugares, por lo menos en Latinoamérica, eh, falta instalar en zonas rurales, en muchos lugares en zonas rurales, plantas o sistemas de tratamiento de agua residual. En Colombia estamos a un poquito más de la mitad en las ciudades, pero no todos los sistemas de tratamiento de agua residual son, digamos, de alta remoción de contaminantes. Entonces, mucho de lo que llega pasa al río y las personas que utilizan el agua río abajo, pues se contaminan. Y eso se torna un problema de salud pública. Entonces, ¿qué se utiliza allí? Los métodos convencionales, todavía se utiliza bastante el carbón por la fuerte absorción de una gran cantidad de contaminantes y por el bajo costo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, pensar en, por ejemplo, la electrooxidación es una tecnología que nos permite a nosotros remover o descontaminar de las aguas materia orgánica, moléculas orgánicas, pigmentos y otro tipo de sustancias. Uno de los métodos que hay es trabajar a potencial fijo. Entonces, nosotros tenemos acá en la imagen del centro una curva corriente potencial, ¿sí? Esta es una voltametría donde aquí no hay corriente y a un potencial mayor, entonces la corriente comienza a aumentar, quiere decir que la especie se está oxidando, luego disminuye y el regreso ya, hacia el potencial inicial es nuevamente por encima, aquí se está oxidando de nuevo la especie. Entonces, ¿qué sucede? El experimento donde vamos a oxidar la molécula inicia a un potencial donde no hay reacción por aquí y luego el sistema da un salto a un potencial donde sí hay reacción, ¿sí? Y entonces la corriente que no había sube rápidamente y luego comienza a caer hasta que se estabiliza. Entonces, aquí es un experimento con dos electrolitos, el metanol disuelto allí, el perclórico y el ácido sulfúrico, son los electrolitos soportes, y entonces tenemos un registro de 1000 segundos. Pero ¿qué sucede? Esta caída de la corriente es muy rápida, entonces parece que la corriente naciera aquí a valores de corriente muy altos. No, ella se ha disparado a valores muy altos y luego cae rápidamente y se estabiliza. Esa es la actividad catalítica y también digamos, de esas condiciones del electrodo, pero también hay control difusional. Entonces tenemos acá dos fenómenos, pero vemos que cuando se usa ácido perclórico en la oxidación de metanol sobre ese electrodo, que era un electrodo monocristalino de platino, este medio contribuye mucho más a la remoción o a la oxidación de ese alcohol que si es ácido sulfúrico. Bueno, estos son medidas de 2 horas de metanol con electrodo que contienen nanopartículas de platino, pero nosotros hicimos también medidas de 10 horas en aquella época, ¿no? Bueno, en el caso de los colorantes, hay pues una gran cantidad de colorantes. Esta es una tabla, esta es una revisión pues ya hace algún tiempo, un trabajo bonito, me gustó traerlo. Ellos hablan de los electrodos de óxido de plomo,
de óxido de rutenio con titanio sobre una superficie de titanio, que son los ánodos dimensionalmente estables, los electrodos que se usan para esos ánodos, donde ocurre la oxidación, electrodos de platino y electrodos de diamante dopado con boro. El diamante como tal no es un conductor. La inserción de boro en la estructura del diamante favorece la conductividad y son electrodos de una gran estabilidad, ya les voy a contar. Entonces, esta es una revisión más reciente de 2021. Entonces, aquí tenemos una mezcla de óxidos, ¿sí? Sobre titanio y otra serie de electrodos sobre diferentes, digamos, donde se hace reaccionar diferentes colorantes en medio acuoso y agua residual industrial y dependiendo de las condiciones de pH, la densidad de corriente, que es un parámetro que hay que controlar, la concentración inicial de la especie, entonces la demanda química de oxígeno que se asocia a la cantidad de materia orgánica, la remoción puede ser en algunos casos, como ellos muestran, 90%, ¿sí? Eso es un buen resultado, ¿sí? Cuando se utilizan perdón. Aquí vemos la remoción de la materia orgánica expresada como demanda química de oxígeno que aumenta. En 2 horas es cercana, ¿sí? Cercana al 95% para este electrodo de óxido de plomo con cerio, ¿sí? Y es mucho mejor la respuesta que solamente cuando el óxido de plomo está sobre el platino, sobre el titanio, perdón. ¿Sí? Y la decoloración de la solución también se favorece. Ahora, ellos reportan, ¿sí? Que de estos materiales la mejor relación es cuando el rutenio está en 30% y el titanio en 0,7 en los óxidos de rutenio y titanio que hacen parte del electrodo. Y esa eficiencia se potencia cuando en la solución hay cloruro de sodio o sulfato de sodio, ¿sí? Entonces, el tiempo se reduce a 40 minutos, ¿no? Por ejemplo, en esta concentración que es 0,07 molar de cloruro de sodio. Entonces, eso es bueno si yo tengo un agua residual con colorantes y eso me puede generar una sanción por parte de la entidad ambiental. Ahora, los electrodos de diamante dopado con boro, que son, digamos, una de las vedettes, digamos, de esta tecnología, se utilizan en el tratamiento de aguas con pinturas, con colorantes y con fármacos. ¿Qué ventaja tiene? Una mineralización muy efectiva. ¿Qué es la mineralización? Es la disminución del componente orgánico, ¿no? Entonces, a eso se le llama la mineralización. ¿Qué ventajas tienen estos electrodos? Ellos producen intermedios o sustancias intermediarias que también son fuertes oxidantes y ayudan con el proceso de oxidación de la especie que queremos oxidar a CO2 sin generar otras especies. Son electrodos muy estables, aún en presencia de soluciones ácidas y alcalinas, tienen una alta actividad electrocatalítica y como son estables, no se disuelven como el óxido de plomo o como el óxido de estaño. Esta es una imagen de unas placas de electrodos de diamante dopado con boro y algunos resultados, ¿no? Estos pertenecen al mismo artículo de 2021, a la misma revisión, ¿sí? Donde tenemos el electrodo de diamante dopado con boro sobre titanio en la oxidación, digamos, de silenol naranja, ¿sí? Aquí tenemos diferentes tipos de electrodos, ¿sí? Metil naranja, agua residual doméstica, y dan condiciones de concentración inicial, de densidad de corriente del electrodo, del ánodo, ¿sí? ¿Qué tanto disminuyó el color y qué tanto disminuyó la materia orgánica expresada como demanda química de oxígeno? Entonces, por ejemplo, acá el color disminuyó al 100% y la demanda de materia orgánica en 79%. En el caso del agua residual, entonces la coloración disminuyó en casi el 90% y la materia orgánica en 78%. Eso es bueno. Aquí no están, digamos, los valores de tiempo,
pero en general eso se da más o menos en 2 horas, dependiendo del tamaño del reactor o de la celda electroquímica. Aquí toca jugar es con todas las variables, con el diseño del reactor, la temperatura, pero hay que escoger muy bien todas las componentes y seleccionar muy bien las condiciones para realmente eh, aprovechar la tecnología que involucra electroxidación. En procesos industriales, entonces, sobre el electrodo, pues puede una gran cantidad de especies reaccionar, se forman los radicales hidroxilo, que son especies muy activas. También se puede tener procesos de oxidación indirecta con agua oxigenada, con radicales, con otro tipo de especies que favorecen completar el proceso de oxidación del contaminante en el agua, ¿sí? Lo que no he mencionado, o no lo dije así tan claramente, por ejemplo, uno puede hacer pasar el agua contaminada con el colorante o con el fármaco por la celda, pasa a un siguiente tanque y se hace recircular, ¿sí? Acá ustedes están viendo en la imagen una lámina, pero se aprovecha más cuando es una esponja. Entonces, si mi electrodo es de níquel o de otro tipo de material y es un material estable químicamente, al medio que va a reaccionar sobre él, es interesante manejar esponjas. Y entonces uno lo que hace es recircular la solución con el contaminante sobre el ánodo y entonces podemos tener una remoción razonable de esa materia orgánica. Ese mismo sistema es el que se utiliza cuando se hace síntesis. Entonces, una especie se transforma en otra sobre un electrodo y si es poroso una esponja, pues la cantidad de especie que se produce es mayor. Acá en este caso, la cantidad que reacciona es menor y el agua se descontamina. Esa otra imagen, tenemos dos tanques donde está el contaminante, se recircula y pasa a dos celdas electroquímicas donde reaccionan los contaminantes, ¿sí? Y podemos disminuir de esta manera, pues, el fármaco, el colorante o la materia orgánica que queramos disminuir en el agua residual. ¿Qué problemas son reales? En el laboratorio todo es muy bonito. En el laboratorio uno usa agua ultrapura, se utiliza ácido sulfúrico analítico y todo eso es muy bonito. Cuando llegamos a una empresa, yo siempre les digo, mira, esto funciona en estas condiciones. El agua que va a llegar a la celda o al reactor electroquímico tiene la misma composición. Muchas veces lo que ocurre es que un día procesan un tipo de sustancias, al día siguiente cambia la composición, el tercer día, sí, es otro tipo de vertimiento el que llega, entonces las condiciones de operación que se requieren para el tratamiento del agua son diferentes y eso es bueno conocerla. No hay un sistema que resuelva todos los problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Conocer la composición y el pH y ver cómo podemos jugar para que ese sistema nos sirva para tratar el agua residual. Ya para terminar, eh, las metas de las Naciones Unidas, considerando el año 2030, pues una de ellas es la remoción de sustancias recalcitrantes, que son aquellas que no se degradan en los procesos de tratamiento de aguas, como los fármacos, como el fenol. Sí sucede, pero no por los métodos convencionales. Entonces hay varias tecnologías, como ya lo mencionaba, la fotocatálisis, la electrocatálisis, la combinación de estas dos en la fotoelectrocatálisis, fotofenton, electrofotofenton, ozono, que no está aquí. Algunas son más caras que otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? Los catalizadores, en la fotocatálisis, pues el desarrollo de ellos es costoso, ¿sí? Los sistemas electroquímicos no son económicos, ¿no? A veces son los que se necesitan o se requieren, igual la tecnología de eso no es costosa. Entonces, ¿cuál es la búsqueda que hay? Se persigue el uso de catalizadores naturales para reemplazar
aquellos basados en óxido de titanio. Y en el caso de Fenton, que no hablé de esta tecnología, pues es importante que el intervalo de pH en el que se trabaje, pues poder conseguir una ampliación para poder implementarla en la disminución de sustancias eh, orgánicas, ¿no? Bueno, consideraciones finales. La verdad es que necesitamos con urgencia disminuir los niveles de contaminación en aguas residuales en todo el mundo, ¿sí? Latinoamérica tiene una necesidad muy grande y, y hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto. También necesitamos implementar las tecnologías limpias, aquellas que no usen aditivos. ¿Puede ser más caro? Sí. Los costos disminuyen cuando se producen más esas tecnologías. Ese es el tercer ítem, disminuir los costos de operación. Aumentar la cobertura en sistemas de saneamiento. En el mundo, el 40% más o menos no tiene sistemas de saneamiento. Y Latinoamérica, ese porcentaje no es bajito. Pero yo pienso que hay algo que es económico y es formar a las personas cómo cuidar el agua, cómo hacer uso racional de los recursos naturales, no contaminar el suelo, porque los alimentos que allí se cultivan van a venir contaminados y entonces a través de los procesos de formación vamos a tener conciencia de nuestras acciones y entonces vamos a ayudar a que las plantas de tratamiento reciban menos contaminantes. Finalmente, la invitación para todos es al curso donde vamos a aprender conceptos básicos de electroquímica interfacial. Vamos a ver en mucho más detalle lo que yo les mostré, el efecto de los parámetros en la transferencia de carga y un poco más de lo que es la velocidad de reacción, cómo mejorarla, ¿sí? Cómo tratar de bajar los costos de energía, algo de técnicas electroquímicas y los procesos de electrooxidación de materia orgánica. Entonces, más detalles sobre los materiales electrónicos, el diseño de los reactores, las condiciones de operación y el acople a otras tecnologías. A todos, espero que haya podido transmitirles la idea de cómo los métodos electroquímicos o los procesos de electrooxidación nos pueden ayudar a remover los contaminantes orgánicos y quedo a disposición de ustedes. Estos son los datos de contacto, lo pueden hacer a través también de la colaboración con Tebalcor, que es con quien tenemos la alianza. Y bueno, a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por esta presentación. Vamos a continuar con la ronda de preguntas y comentarios finales. A través del chat pueden ir dejando las consultas que tengan para que el doctor William se las pueda ir aclarando, ¿no? Asimismo, recordarles que si desean ampliar más información acerca de los cursos, capacitaciones y también sobre la capacitación certificada sobre el tema que hemos visto hoy, lo pueden hacer ingresando a través de tor-mediorequest.com. Les acabo de dejar en el chat la página web. Les voy a dar 5 minutos para que puedan ir colocando sus preguntas en el chat y mientras les voy a compartir pantalla para mostrarles la ruta a través de la cual pueden ver la información acerca de esta capacitación que el doctor les acaba de indicar. Si ustedes Alguien, ingresan, si ustedes per- ingresan en Tor a través del URL que les coloqué en el chat, tor-mediorequest.com, le dan clic en iniciar sesión, se pueden registrar como usuarios de forma gratuita. Le dan clic en entrar y luego en registrarse. Llenan unos datos básicos, verifican su cuenta y pueden ingresar a la plataforma. A través de ella, ustedes van a poder ver toda la información acerca de las capacitaciones que nosotros realizamos, como esta que acabamos de tener el día de hoy. Dentro de la plataforma se encuentra toda la información sobre el curso con certificado sobre técnicas electroquímicas como sistemas limpios de tratamiento de agua. Van a poder ver las fechas, las temáticas. También se encuentra la grabación de los webinars que hemos venido realizando en este ciclo de capacitaciones.
El día de mañana se va a subir la grabación del webinar del día de hoy para quienes se inscribieron y no pudieron participar. Los invitamos a que se puedan registrar en la plataforma Tor. Dentro de la misma también van a poder realizar soluciones en 5 áreas, una de ellas justamente pues el área de tratamiento de aguas, donde van a poder realizar también diseños de plantas de tratamiento, van a poder consultar con productos relacionados a las áreas de la plataforma y también pues capacitarse a través de los cursos. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas a través del chat. En el mismo se encuentra también la página web de la plataforma Tor y mis datos de contacto en caso de que deseen ampliar información acerca de esta capacitación o certificación sobre el tema que hemos visto hoy y si desean ampliar información también acerca de la plataforma Tor. No sé si alguien tenga alguna consulta o alguna pregunta para el doctor. Le he solicitado reactivar el audio, doctor, para que en el momento en que usted desee Así, lo pueda, lo se pueda me comentar. olvidaba, gracias María Eugenia, se me olvidaba comentarles que adicional al curso hay una hora de consulta particular y hay una asesoría específica para cada participante sobre la necesidad que tengan, ¿no? Em, no sé si hay alguna inquietud. Bueno, creo que nadie tiene alguna consulta. Igual, para finalizar, como comentaba el doctor, pues van a tener este curso certificado, toda la información está en la plataforma y van a tener esta hora de consulta y también van a tener acceso a un plan premium gratuito de la plataforma Tor, con la cual van a poder también realizar pues diseños y consultas dentro de la misma. Si no tenemos más dudas, pues doy o consultas, doy por finalizada esta ronda del día de hoy de esta capacitación, agradeciendo al doctor William Liscano y a Z por brindarnos toda la información del día de hoy. Gracias a ustedes por participar y los invito a registrarse en la plataforma y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta todos, muchas gracias, María Eugenia, y a todo el personal de Tebalcor también por la alianza que hemos realizado y a los asistentes, pues estamos a disposición, ¿no? Entonces, siempre a disposición. Que Muchas estén muy gracias. bien. Hasta luego. Gracias a usted, Harold, por también participar, que nos colocó gracias en el chat.